¿Qué filosofía guió a las élites romanas desde Zenón hasta Marco Aurelio? Descubre el viaje del estoicismo, desde su nacimiento en Atenas hasta su declive ante las crisis del Imperio Romano. Acompáñanos en este breve recorrido que explora la ética personal, la influencia en Catón y Escipión, y cómo el neoplatonismo y el auge del cristianismo marcaron su ocaso. ¿Qué lecciones perduran? Descúbrelo con nosotros. El estoicismo, concebido por Zenón de Sitio en los albores del siglo III a.C. en Atenas, se erige como una corriente filosófica que se fundamenta en una ética personal, cimentada en su sistema lógico y en una particular visión del mundo natural. Los seguidores de esta filosofía abrazaban la creencia de que todo en el entorno opera bajo una ley inmutable de causa y efecto, configurando así una estructura racional en el universo. La premisa central de los estoicos residía en la convicción de que, si bien no podemos controlar los sucesos que nos rodean, sí tenemos el poder de influir en cómo percibimos estos eventos. En lugar de engalanar la realidad con una visión idealista y ficticiamente positiva, abogaban por el dominio sobre los hechos, objetos y pasiones que perturban la vida cotidiana, valiéndose de la valentía y la razón inherentes al carácter individual. La doctrina filosófica de los estoicos descansaba en el manejo y control de los hechos, objetos y emociones que enturbian la existencia, apoyándose en la valentía y la razón que caracterizan al individuo. Como seres racionales, su búsqueda se orientaba hacia la consecución de la eudaimonía, entendida como la felicidad o bienaventuranza, así como la sabiduría. Este propósito se perseguía mediante la tolerancia y el autocontrol, al aceptar el momento presente tal como se presenta, renunciando a ser dominados por el deseo de placer o el temor al dolor. La clave residía en utilizar la mente para comprender el mundo y desempeñar un papel en el plan de la naturaleza. Esto implicaba prescindir de la dependencia de bienes materiales, colaborar de manera justa y equitativa con los demás y, en última instancia, cultivar la armonía con la realidad circundante. Los estoicos son reconocidos por su enseñanza fundamental de que la virtud es el único bien para los seres humanos. Sostenían que las cosas externas, como la salud, la riqueza y el placer, no tienen inherentemente cualidades buenas o malas, adiaforía, pero poseen valor como material para que la virtud actúe. Junto con la ética aristotélica, la tradición estoica figura como uno de los enfoques principales en la formación de la ética de las virtudes. Los estoicos también afirmaban que ciertas emociones destructivas surgían a raíz de errores de juicio y abogaban por que las personas aspiraran a mantener una voluntad, llamada proairesis, en armonía con la naturaleza. En consecuencia, consideraban que la verdadera indicación de la filosofía de un individuo no residía tanto en lo que decía como en su comportamiento. Para llevar una vida plena, los estoicos sostenían que era necesario comprender las reglas del orden natural, ya que concebían que todo estaba arraigado en la naturaleza. Destacaban la importancia de vivir de acuerdo con esos principios naturales. Varios exponentes del estoicismo, entre ellos Séneca y Epicteto, hacían hincapié en que, debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente ante la adversidad. Esta creencia se asemeja al concepto de la calma estoica, aunque esta expresión no engloba completamente los puntos de vista éticos radicales de los estoicos, que postulan que solo un sabio puede ser verdaderamente libre y que todas las corrupciones morales son igualmente viciosas. Durante el periodo helenístico, el estoicismo experimentó un aumento significativo en importancia y difusión, alcanzando una considerable popularidad en todo el mundo grecorromano, particularmente entre las élites romanas. Su época de predominio abarcó desde el siglo III a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo. Y entre sus seguidores más destacados se encontraba el emperador Marco Aurelio. No obstante, posteriormente mostró signos de agotamiento, coincidiendo con la descomposición social del Alto Imperio Romano y el ascenso del cristianismo. A pesar de este declive, el estoicismo ha experimentado resurgimientos a lo largo de la historia, destacándose especialmente durante el Renacimiento, conocido como neoestoicismo, y en la era contemporánea, bajo la forma de estoicismo moderno. Este resurgimiento demuestra la perdurabilidad y la capacidad del estoicismo para adaptarse a diferentes contextos culturales y filosóficos a lo largo del tiempo.
El estoicismo tuvo su origen con Zenón de Sitio, aproximadamente 333 a 262 AC, a veces conocido como Zenón el Estoico para diferenciarlo de Zenón de Elea. Zenón, de origen chipriota y posiblemente con ascendencia mixta griega y oriental, trasladó su vida a Atenas en el 311 a.C. En un momento en que Atenas era el epicentro cultural del mundo griego y albergaba las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia en la ciudad, Zenón entró en contacto con la filosofía socrática, especialmente la corriente cínica y la megárica. De acuerdo con Diógenes Laercio, inicialmente se inclinó hacia el cinismo y fue particularmente cercano a Crates. Sin embargo, pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones que caracterizaban al cinismo, ya que no le ofrecían un programa de vida válido. Después de dejar el cinismo, Zenón estudió con otros filósofos de las escuelas platónica, aristotélica y megárica. Insatisfecho con estas corrientes, finalmente creó su propia escuela, fusionando elementos cínicos con ideas de otros filósofos como Heráclito. Desde la antigüedad, se ha explorado la posible influencia de doctrinas semíticas, como el judaísmo o las filosofías del Oriente Medio, en Zenón y el estoicismo. El marcado parecido entre el estoicismo y el cristianismo en ciertas doctrinas, especialmente en ética y cosmología, llevó a panegíristas cristianos como Quintiliano y Tertuliano a sugerir que Zenón, debido a su origen semita, podría haber estado familiarizado con el judaísmo. A diferencia del epicureísmo, cuyas doctrinas quedaron establecidas por su fundador, el estoicismo experimentó un extenso desarrollo a lo largo del tiempo. La historia del estoicismo se divide comúnmente en tres periodos: la Estoa antigua, la Estoa media y la Estoa nueva. Estoicismo antiguo. El término estoicismo tiene su origen en el lugar donde Zenón comenzó a impartir sus enseñanzas en el año 301 a.C., la Estoa Poikile, en griego, Estoa, pórtico, que era el pórtico pintado en el Ágora de Atenas. Este lugar se convirtió en el punto de encuentro para los seguidores del estoicismo. Zenón atrajo a numerosos discípulos, y tras su fallecimiento, estos continuaron y expandieron su filosofía. El estoicismo fue la última gran escuela de filosofía en ser fundada en el mundo griego y perduró hasta el año 529 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano cerró la escuela de Atenas. La influencia de la escuela cínica en la Estoa fue evidente desde sus inicios. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, estudió directamente con un cínico llamado Crates. Incluso los estoicos tardíos, como Epicteto, identificaban al cínico Diógenes de Sinope como un ejemplo de hombre sabio. El cuerpo doctrinal del estoicismo se basaba en las escrituras de Zenón, aunque éstas se han perdido en la actualidad. Se sabe que Zenón escribió numerosas obras, entre las cuales destacan títulos como De la vida conforme a la naturaleza, de los universales, argumentos dialécticos y de las pasiones. Tras la muerte de Zenón en el 261 a.C., Cleantes y Crisipo asumieron el liderazgo de la escuela. Laercio atribuye a Crisipo un papel crucial en la interpretación del estoicismo, afirmando que sin Crisipo no habría habido la Estoa. Crisipo, que dirigió la Estoa desde el 232 a.C. hasta su fallecimiento en el 208 a.C. Estableció el canon del estoicismo, perfeccionó las investigaciones lógicas y sistematizó las enseñanzas de Zenón. Lamentablemente, de la obra de Crisipo solo han llegado unos pocos fragmentos y referencias hechas por otros autores, lo que dificulta discernir qué partes del ideario se deben a Zenón, Cleantes y Crisipo. En general, apenas se han conservado algunos fragmentos de los textos estoicos más antiguos. Estoicismo medio. Tras la muerte de Crisipo, la primera fase del estoicismo, conocida como el estoicismo antiguo, llegó a su fin. Esta etapa se destacó por el establecimiento formal de la doctrina. Después de Crisipo, la dirección de la escuela pasó a Diógenes de Babilonia y Antípater de Tarso, marcando el inicio del periodo denominado estoicismo medio. Durante este tiempo, el estoicismo se expandió por todo el Mediterráneo, aprovechando el impulso del mundo helenístico y las redes comerciales surgidas con el auge de Roma. Las figuras principales de esta etapa fueron Panecio de Rodas, 185 a 109 AC, y, especialmente, Posidonio de Apamea.
Un acontecimiento destacado de este periodo fue la introducción exitosa del estoicismo entre las élites romanas. La sociedad aristocrática romana de los siglos II y antes de Cristo valoraba en gran medida los tiempos pasados, refiriéndose a los siglos anteriores cuando la relevancia económica y militar de Roma era limitada. Se idealizaba la simplicidad y la sobriedad de la vida de aquellos tiempos y, al igual que en el mundo griego, se miraba con desconfianza los lujos y las costumbres más sofisticadas que se habían introducido con la creciente preeminencia de la República Romana. La doctrina estoica, en sintonía con estos puntos de vista, fue introducida con éxito y ganó seguidores prominentes como Catón el Viejo, Escipión el Africano y Catón el Joven. La notable reputación de estos personajes contribuyó aún más al prestigio del estoicismo, que pronto se convirtió en la escuela filosófica más admirada por los romanos. Sin embargo, de los escritos de este periodo apenas se han conservado algunos textos fragmentados. Estoicismo nuevo. Usualmente, se sostiene que la última etapa del estoicismo, conocida como estoicismo nuevo o estoicismo romano, surgió tras la muerte de Catón el Joven y la resolución de las guerras civiles que condujeron al establecimiento del Imperio Romano. Los filósofos de esta etapa han ganado una mayor fama y notoriedad en comparación con los estoicos antiguos, y sus obras se han conservado en mayor número. Contribuyeron a consolidar el estoicismo como la principal doctrina entre las élites romanas. El estoicismo romano se destaca por su enfoque eminentemente práctico, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano, centrándose principalmente en el desarrollo de la vertiente ética de la escuela. Los exponentes más destacados de esta etapa, posiblemente los estoicos más conocidos, fueron Lucio Anneo Séneca, 4 AC, 65 DC, uno de los escritores romanos más renombrados y quizás el estoico más reconocido, Epicteto, 50 a 130 DC, nacido como esclavo, y el emperador Marco Aurelio, 121 a 180 DC. Las obras de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto proporcionan una introducción sencilla y didáctica a los principales aspectos del estoicismo, aunque no introdujeron elementos esencialmente originales en la doctrina. Estos filósofos romanos desempeñaron un papel crucial en la difusión y la popularización del estoicismo en la cultura romana y posteriormente en la filosofía occidental. Después de la muerte de Marco Aurelio, se sostiene que el estoicismo entra en declive. Las sucesivas crisis políticas, económicas y militares que azotan el Imperio Romano durante el siglo III llevan a una revalorización de la espiritualidad que el estoicismo no logra enfrentar. En este contexto, surge el neoplatonismo, que a partir del año 250 después de Cristo desplaza al estoicismo como la principal doctrina entre las élites. El cambio cultural de esta época lleva a que el estilo de vida estoico sea percibido de manera negativa, ganando la reputación de ser rígido y austero. Simultáneamente, el ascenso del cristianismo afecta negativamente a todas las escuelas filosóficas helenísticas, ya que muchas de sus enseñanzas son rechazadas por ser contrarias a la doctrina cristiana. Para el año 300 después de Cristo, la única escuela capaz de rivalizar con el cristianismo es el neoplatonismo. El triunfo de este último sentencia definitivamente el movimiento helenista en general, culminando formalmente en el año 529 después de Cristo cuando el emperador Justiniano cierra las escuelas filosóficas de Atenas, incluyendo el Liceo, la Academia y la Estoa. Este cierre marca el fin oficial de la tradición filosófica clásica en la antigua Atenas.